porque ahora no se quiere sentar. Vea, así es el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cuánta damos gloria al Señor? Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Aleluya. Hay gente aquí que va a ser libre esta noche. Amén. Amén. El Espíritu Santo está aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Escúchese bien. Quizás quería predicar un tema de acción de gracias, ¿sí? Hablar de la honra a través de la primicia, porque el que da primicia Dios lo honra. Porque Dios ha demandado en la Biblia que lo honremos con todos nuestros bienes. Ha demandado el diezmo y la ofrenda, y todo es voluntario por amor. Amén. Nada por obligación. Cuando hay un pueblo generoso de corazón, Dios lo bendice. Y Dios bendiga cada día más tu vida. Y que tu corazón cada día sea más generoso para con la obra de Dios. Y que ames este lugar, porque es la casa de oración que Dios ha establecido aquí. Pero Dios envió esta palabra porque urge que usted entienda y comprenda que el evangelio es poder de Dios y que se predica para que todo aquel que crea en Jesucristo sea salvo. La palabra de Dios nos enseña en esta noche, y este texto tiene un título: la autoridad del Hijo. Pero de aquí el Señor me ha permitido sustraer el tema, las tres resurrecciones. Jesús habla en este texto de tres resurrecciones. La primera de ellas, tengo que ser rápido y enfático, porque queremos orar por muchas personas. Este Dios que hace milagros está aquí. Jesucristo sigue siendo el mismo, como dice el libro de Hebreos, de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sigue siendo el mismo. Las tres resurrecciones, Jesús habló de ellas. Primero habla de ese poder maravilloso que el Padre le dio, de la autoridad, de la esencia de Dios. Dios tiene vida en sí mismo. A Dios no lo hizo nadie. Él tiene existencia en sí mismo. Dios no tiene principio ni fin. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Por eso dice que Él es el principio y el fin. Dios no tiene principio ni fin. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Él existe desde la eternidad y por la eternidad. Por eso cuando miramos en esta palabra, Jesús está hablando de algo real. La gente necesita saber y entender qué sucede con el ser humano después de la muerte. Pero Jesús habla algo y es enfático en una primera resurrección que tiene que ocurrir aquí en esta tierra. Y habla el Señor Jesús acerca de esa resurrección. Dice, versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Porque la paga del pecado es la muerte, y el ser humano sin Cristo está muerto en delitos y pecados. ¿Está muerto en qué? En delitos y pecados. Vamos a mirarlo textualmente, porque es necesario mirarlo textualmente, porque algunos hay que enseñarles la palabra de manera que puedan entenderla textualmente. Efesios capítulo 2, versículo 1. Salvos por gracia. ¿Por qué somos salvos? Esto quiere decir que no se compra con dinero ni con ninguna cosa en este mundo. A Dios no lo puede manipular nadie. Él da la salvación por gracia. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Y si es por gracia, no era porque la merecíamos. Porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ahora dice Efesios capítulo 2 versículo 1 para hablar de la resurrección que Jesús está hablando. Ha pasado de muerte a vida. Diga conmigo, eso es resurrección. Dice Efesios 2 versículo 1 y él hablando de Cristo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando usted acepta a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, usted resucita una nueva vida con Cristo. Y ese es un acto sobrenatural. Cuando Nicodemo, aquel maestro de la ley, fue a Jesús de noche por miedo a que los fariseos lo expulsaran de la sinagoga, por miedo a su combo. Así hay gente que no reciben a Cristo por miedo a lo que están ejerciendo. E incluso hay brujas que no se convierten a Cristo porque dicen que los demonios la van a lacerar. Pero hoy te digo en el nombre de Cristo que si tú te arrepientes de corazón y hoy renuncias a esas potestades demoníacas, Cristo tiene el poder para hacerte libre y salvarte, porque Él vino para echar fuera la obra del enemigo. Y se dijo libertad.
seréis verdaderamente libres. Diga amén con todo su corazón. Así que Jesús nos habla claramente a través de aquella escena cuando Nicodemo fue a él de noche por miedo a los judíos a que lo expulsaran. Y él era maestro de la ley. Cuando llegó a Jesús le dijo: maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie hace las señales y las obras que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo estaba convencido que Jesucristo era el Mesías, era el enviado de Dios para salvar a la humanidad, para redimirte a ti y a mí de pecado. Y a Nicodemo lo tocó el Evangelio, y el Evangelio lo iluminó. La luz del Evangelio le hizo entender que Jesucristo era el enviado de Dios, y Dios estaba con Jesús para hacer su obra. Pero ¿sabe qué? Cuando él le dijo estas cosas, cuando Nicodemo le dijo estas cosas a Jesús, Jesús le dijo: Nicodemo, de cierto te digo, que si tú no nacieres de nuevo, no verás el reino de los cielos. Bienaventurados los que ya hemos nacido de nuevo. Amén. Entonces Nicodemo queda loco. Como dicen los barranquilleros, Jesús le voló el caspero. Y él pensó naturalmente: ¿cómo siendo yo ya viejo? Le preguntó al Señor: ¿puedo yo entrar al vientre de mi madre acaso otra vez y nacer de nuevo? Y Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de la ley y no sabes estas cosas? Nicodemo estaba totalmente en tinieblas, pero la luz de Cristo lo estaba iluminando. Y Jesús no lo dejó con la incertidumbre. Le dijo la realidad y le dijo: te lo voy a explicar de esta manera. El viento sopla por donde quiere, pero tú no sabes ni de dónde viene ni para dónde va. Presta atención a esto, multitud que estás aquí, porque te conviene oír y creer al Evangelio. Escúcheme. Y le dijo: el viento sopla por donde quiere, aunque tú no sabes ni para dónde va ni de dónde viene. Así es el que nace del Espíritu. Porque lo que nace de la carne, carne es. Pero lo que nace del Espíritu, Espíritu es. ¿Sabe qué fue lo que Jesús enseñó? El nuevo nacimiento es un acto sobrenatural de Dios en la vida del pecador, limpiándolo y poniéndolo en condición de hijo. En vez de esclavo, lo hace libre del pecado y lo recibe como hijo, lo adopta y le da una nueva naturaleza. La naturaleza del Espíritu Santo de Dios, escúcheme bien, en Cristo Jesús, y lo convierte en una nueva criatura. Una criatura que adore a Dios, una criatura que salta a Dios, una criatura que ahora en su corazón tiene el agua que salta para vida eterna. Aleluya, tiene el don de Dios. Si usted no tiene a Cristo, usted dice: yo estoy vivo, pero si no tienes a Cristo, dice Efesios, por lo tanto, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El pecado es infracción contra la ley de Dios, contra su palabra, y por eso habla de delito. El ser humano tiene una deuda. El ser humano, escúcheme bien, tiene una deuda con Dios que no pudo pagar ni podrá pagar jamás. El mismo Dios envió a su Hijo unigénito, como dice Juan capítulo 3 versículo 16, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aleluya. Porque el ser humano no puede entrar al cielo por sí mismo. Ni los israelitas pudieron entrar con la sangre de animales, porque carecía de poder. Y fue necesario que Dios enviara a un cordero sin mancha, sin arruga, que simbolizaba, aquel cordero que simbolizaba que solamente era sombra de lo que había de venir,
Dios enviaría a su propio Hijo a tomar tu lugar y mi lugar. Y Cristo tomó ese lugar en la cruz por ti y por mí, para que tú y yo hoy no vayamos a condenación, sino librarnos de la condenación. Cuando tú crees a Jesucristo, tú pasas de muerte a vida y ya no vas a condenación. Aleluya. Esa es la primera resurrección. Y lo explica muy bien Efesios capítulo 2. Y ahora en el versículo 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Dice: vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Hay gente que no se salva porque siempre sigue la corriente de este mundo. ¿Y cuál es la corriente de este mundo? Pecado por todos lados. Fiesta, parranda, borrachera, drogas, cigarrillos. Échale para adelante, baraja, buchácara. Échale para adelante. Amado amigo, no sigas la corriente de este mundo. Porque la corriente de este mundo es la puerta ancha de la que dijo Jesús, que lleva a la perdición. Pero angosto el camino y estrecha la puerta que lleva a la vida eterna. Y pocos son los que la hallan y entran por ella. Escucha esto. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Les voy a hablar de algo que la gente casi no quiere predicar y que algunos tampoco quieren oír. Pero escuche esto. Aquí está hablando conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese? Satanás. Cuando uno anda sin Dios, el apóstol Pablo, siendo un religioso, fariseo de pura cepa, discípulo de Gamaliel, sabía más la ley y la palabra que usted y yo, pero no tenía el Espíritu. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Porque el Espíritu se recibe por gracia. Y la gracia es en Cristo Jesús. Es por la fe en Cristo. Escúcheme bien. El príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Les voy a decir algo. ¿Y sabe la gente donde juegan billar, donde juegan baraja, donde juegan dominó? La gente dice que escuchan cosas después de tanto tiempo de estar jugando ahí y escuchan las voces de las personas. ¿Usted sabe qué es eso? Son demonios. Satanás se recrea en eso. Y esta noche, después de esta predicación, si usted quiere seguir jugando buchaca, baraja, sígalo haciendo. Pero estás sabido y estás advertido de que lo que se mueve ahí no es de Dios. No es de Dios. Aún en el fútbol. Yo recuerdo cuando yo era niño. Voy a contar esto porque el Espíritu Santo de Dios quiere que lo cuente. Amén. El fútbol que se ha vuelto un deporte mundial. Casi todos hoy quieren jugar fútbol. El fútbol. No le voy a decir que estoy en contra de él, pero sí te voy a contar algo. Que sí tiene que ver algo con estas situaciones de la potestad del aire. Porque siendo yo un niño con mis amigos, mis amiguitos con los que me crié, es decir, me levanté en el pueblo, en la vereda donde me crié. Y recuerdo que nosotros jugamos, a mí me gustaba tanto ese fútbol que yo delante del patio hice unos arcos pequeños. Y nosotros ahí jugábamos, ese era nuestro descanso después de llegar a la casa, al colegio, almorzar, hacer los oficios, y vamos a jugar. Y dele pata a ese balón. Y una noche yo desperté, siendo yo un niño, y escuché yo nuestras propias voces y oí a mi amigo: dale, dale, gol. Y a mí me dio un miedo tan grande aquello. Yo no conocía a Cristo. Mis padres no eran creyentes. Al día siguiente, yo desaparecí esos arcos de ahí. Si usted quiere seguirlo haciendo, hágalo. Pero Dios está hablando. Amén. A veces esto cuesta decirlo, predicarlo, enseñarlo. Pero hay que enseñarlo. Porque la gente dice: se oye el dominó que traquea de noche y no hay nadie jugando. ¿Sí o no? Porque ahí está el príncipe de la potestad del aire. Y cuando nosotros andábamos en esos delitos y pecados, haciendo todas esas cosas,
Andábamos conforme al príncipe de este mundo y no conforme a Cristo. Por eso es que la Biblia dice que ahora Él nos ha resucitado juntamente con Cristo, para que nosotros ya no vivamos para nosotros, sino que vivamos una vida para Dios, que vivamos una vida para Cristo. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Primera resurrección, no puedo extenderme mucho, hay muchos versículos, consúltelo usted. Consúltelo usted y estudia la Biblia y busca a Cristo, que para mañana es tarde. Cuando damos gloria a Dios. Hay muchas otras cosas que quizás pudiera enseñarle al respecto, pero vamos a avanzar. Luego dice Jesús lo siguiente: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Esta noche los muertos en delitos y pecados están oyendo la voz del Hijo de Dios. No solamente aquí en Los Ángeles, Pastor Yamir, hermana Herminia, hermano Aníbal, escúcheme. No solamente aquí en Los Ángeles, hermana Blanca, pastora, porque tiene ministerio pastoral, sino que donde se está predicando el Evangelio, se está oyendo la voz de Jesucristo, la voz de Dios. El que oiga la voz, escúcheme bien, de Dios a través de la predicación de su palabra en esta noche, y crea, aleluya, a esa palabra, escúcheme bien, tiene vida eterna. Dice el Señor, mire lo que Él dice. Dice, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Está hablando de esta resurrección. Dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para el perdón de los pecados. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Los que oyeren la voz del Hijo de Dios esta noche vivirán, pasarán de muerte a vida, pasarán de condenación a salvación en Cristo Jesús. Esa es la resurrección espiritual, porque nuestra alma y nuestro espíritu estaba muerto a causa del pecado. No tenía relación con Dios, pero Cristo vino a reconciliarnos con Dios. Bendito sea el Señor, y Él nos vivifica en espíritu. Ahora dice el versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, Dios es eterno. Dios usó a María, su vientre, aquella joven temerosa de Dios, para introducir, oiga bien este término que es el correcto usar, Pastor Yamil, para introducir al Salvador a este mundo en un cuerpo semejante al de nosotros, para que a través de este cuerpo ofrecido en sacrificio en la cruz del Calvario, como Isaías dijo en Isaías 53, vio al siervo sufriente. ¿Por qué Cristo murió en la cruz del Calvario? Isaías 53 te lo dice. Porque Él fue molido por nuestras rebeliones y por nuestros pecados, por el pecado de la humanidad. Cristo se entregó en la cruz. Por eso Él murió en la cruz, pero Él no debía de morir, porque Jesús es la esencia de Dios. Jesús es Dios, es el verbo hecho carne. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Escúcheme esto: el siervo sufriente, allí usted lo puede leer en Isaías 53. Y ahora está diciendo, porque como el Padre tiene vida en sí mismo. Esto representa el Emmanuel, Dios con nosotros, estaba con el Padre. La Biblia dice que Él, cuando ascendió después de la muerte y resurrección, y después de 40 días de aparecérsele a sus discípulos, da señal que estaba vivo dentro de ellos a uno llamado Tomás, a uno de sus discípulos, Tomás, incrédulo, que dijo: si yo no lo viere, no voy a creer. Y Jesús se le presentó: yo soy el mismo, estoy vivo. Mete aquí tu dedo y mete aquí tu mano en mi costado, donde aquella lanza el soldado romano lo traspasó. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Jesús dejó la tumba vacía. Entonces escúcheme, y escucha a Dios en esta noche a través de este siervo. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, Cristo mismo dijo que Él tenía el poder para poner la vida y volverla a tomar. Y Él dice que Él recibió esa potestad del Padre. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, le ha dado también al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Esta es la esencia de Dios. Escúcheme. Y luego que Jesús dice esto, entonces entendemos que Dios usó el vientre de María, aquella joven temerosa,
desposada, pero que no había tenido todavía relaciones sexuales. Por eso le llaman María Virgen. Pero ella dejó de ser virgen cuando parió el Salvador. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Llegó a ser José el padrastro que criara a Jesús. Pero algunos perversos, pero aquí no hay perversos, pero las mentes perversas y gente perversa se imaginan que fue que el Espíritu Santo de Dios, y hasta algunos se atreven a afirmar esa atrocidad y esa abominación contra Dios, de decir que el Espíritu Santo de Dios entonces tuvo sexo con María. Nunca ocurrió eso. Dios en su soberanía hace como Él quiere. Y Él dijo que el Espíritu Santo de Dios vendría y la envolvería y ella quedaría embarazada, de manera que ella estaba virgen. Y trajo Dios al Salvador a este mundo con un cuerpo semejante al de nosotros, como ya estaba profetizado. Me preparaste cuerpo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Así lo dice el libro de los Salmos. Me preparaste cuerpo. Dios le preparó ese cuerpo ¿a quién? A su Hijo, para que Él viniera y pasara ese proceso para poder resistir al diablo. Escúcheme bien, en carne fue tentado. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Lo muestra Mateo capítulo 4 y Lucas 4. Jesús fue tentado, el diablo lo tentó, pero no lo pudo hacer caer. Y de ahí en adelante fue tentado muchas veces, pero no lo pudo hacer caer. Él fue tentado como hijo de Dios. Todas las tentaciones fue como hijo de Dios, no como humano. Si eres hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan, como hijo de Dios, porque solo Él puede hacer milagros. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Eso no lo puede hacer el hombre. Si yo le digo a esta mujer, haz un milagro ahí que la piedra se convierta en pan, y ella dice, usted está loco. Pero el diablo no está loco. El diablo sabía lo que estaba diciendo, él es astuto. Él sabía que Jesús tenía el poder para hacerlo, y en esta humanidad sintió hambre, sintió sed. Amén. Lo que usted y yo sentimos, esto lo hizo Él, aleluya, para llevar toda la cruz del Calvario y poder liberarnos a nosotros y socorrernos cuando usted y yo estemos en necesidad, cuando usted tenga dificultad, cuando usted tenga hambre, cuando usted tenga sed. Él puede socorrerte porque Él padeció todas esas cosas para saber, aleluya, de lo que usted y yo participábamos en esa naturaleza y poder librarnos con poder y gloria. Gloria a Dios. Cristo vive. Dios está aquí. Amén. Y les digo que avanzamos. Escúcheme. Cuando a la gente se le habla de resurrección, diga conmigo, algunos se burlan. Si algunos se burlan, la resurrección es el tema central del Evangelio. Escúcheme bien. Es el tema central del Evangelio. Y quiero decirles lo que sucedió con los apóstoles cuando comenzaron a anunciar la resurrección. Porque el mundo no se acaba para el que se muere. ¿Cuántos lo creen? Ahora viene la resurrección. La resurrección de muertos. La gente dice, ¿el que se muere no vuelve más? ¿Sí o no? Los evangélicos creen que no van a morir y se burlan. Así se burlaban de los apóstoles. Dice la palabra del Señor. Escúcheme bien. Dice Hechos 17:32. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te iremos acerca de esto otra vez. La gente cuando oye hablar de resurrección, ¿qué? Se burla. Por eso Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 15 tuvo que hablar de la resurrección y dijo, si ustedes dudan de la resurrección, sería dudar de la resurrección de Cristo. Y dice el apóstol, dice, eso no se hizo en un rincón, y en el libro de los Hechos también lo dice. Eso se hizo públicamente a las afueras de Jerusalén, y todo el mundo vio esto y vio lo que aconteció también el día en que Cristo resucitó y la tumba quedó vacía. Y no solamente esto, sino que Él se presentó. Ahora el apóstol Pablo interroga y confronta a los hermanos y le dicen, para que ellos puedan creer, aleluya, y dejen de estar creyendo en falacia, y le dicen, si nosotros predicamos
pensamos que Cristo resucitó, y lo cual no haya sido así, entonces resultaría nuestra esperanza y nuestros pecados no hubieran sido perdonados. Pero el apóstol Pablo está diciendo esto porque cuando una persona recibe a Cristo es la evidencia cómo Él cambia al pecador, cómo lo transforma, y la gente dice: esta persona era esto, pero ahora Dios lo ha transformado. Tan malo que era fulano o aquel que andaba en perdición, que andaba en las drogas, que andaba en las borracheras, que andaba en esto, pero cómo Dios lo ha transformado es por el perdón de los pecados. Cuando Él perdona, Él regenera a la persona que estaba destruida por el pecado. Entonces la gente dice: los evangélicos creen que no van a morir, ¿sí o no? Dígale que está a su lado: hay una resurrección final. Estamos hablando de 3 resurrecciones. Hablamos de una que se da cuando se acepta a Cristo como Señor y Salvador de su vida. De ella participarán todo el que oiga la predicación del evangelio del reino de los cielos y se arrepienta y se convierta a Jesucristo. La segunda resurrección de la que voy a hablar es de lo que la Biblia dice: y los muertos en Cristo resucitarán, ¿qué? Primero. ¿Cuántos lo creemos? Amén. Y los muertos en Cristo resucitaremos primero. Aleluya. Mire lo que nos dice la maravillosa palabra del Señor. Quiero ser enfático, les decía, porque queremos aprovechar este maravilloso tiempo que Dios nos regala. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y no hay nadie como Él. Aleluya. Dice la palabra del Señor: dice, y también dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros. La Biblia dice en Tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán primero. Escuche esto. Dice la palabra de Dios así: y esperar de los cielos a su Hijo, 1 Tesalonicenses 1:10, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Porque si creemos que Cristo murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Cuántos lo creemos? Bendito sea el Señor. Bendito sea el que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Y dice también la palabra del Señor: quiero leerle en el versículo 29. Y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí nos está hablando ahora que hay 2 resurrecciones más. Escúcheme: una resurrección primera y una segunda. La primera resurrección resucitarán los que hicieron lo bueno. Cristo en este capítulo 5, escúcheme bien, del Evangelio de Juan, relató en estos pasajes lo referente a la resurrección. Jesucristo habló de la resurrección porque Él dijo que todo aquel que en Él cree, la voluntad del Padre es que Él lo resucite en el día postrero. Hay una resurrección en el día postrero, Pastor Yamir. Escúcheme. Hay una resurrección. Y por eso Tesalonicenses dice que los muertos en Cristo, cuando oigan la trompeta de Dios, a la final trompeta, cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero en el libro de Daniel capítulo 12 dice que los sepulcros se abrirán y se levantarán del polvo de la tierra. Escúcheme bien, cuando oigan la voz del Hijo de Dios. Está hablando de una resurrección
el tener a Cristo, escúchame bien, nos privilegia de ser parte de la primera resurrección. Cuando Cristo venga en el arrebatamiento, escúchame bien, de la iglesia, antes de su segunda venida, vendrá un arrebatamiento. Porque hay arrebatamiento y segunda venida. Ya Cristo vino por primera vez y vendrá por segunda vez. Pero antes de venir la segunda vez, Él ha prometido venir en las nubes del cielo. No pisará esta tierra esa vez. Por eso la Biblia dice que el arrebatamiento será en un abrir y cerrar de ojos, donde el que no tenga el Espíritu de Dios no va a escuchar la voz del Hijo de Dios. No la va a escuchar, y no va a escuchar la trompeta de Dios. No la va a escuchar. Solo los que tengan el Espíritu Santo de Dios. Prepárese en esta noche, amado amigo. Prepárese a recibir a Jesucristo para que sea sellado con el Espíritu Santo de Dios para el día de la redención, para el día del arrebatamiento. Porque todo aquel que tenga el Espíritu de Dios en su vida, ese será levantado. Viene un momento para toda la humanidad, un acontecimiento excepcional, un acontecimiento maravilloso y majestuoso, y es el arrebatamiento. Escúcheme bien, cuando Cristo venga, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 lo explica muy bien. Y dice: ¿cómo resucitarán estos muertos? Con un cuerpo incorruptible. Se siembra lo corruptible para que salga lo incorruptible. Lo incorruptible resucitará. Escúcheme bien. Él dijo y puso el ejemplo del grano. Aquí siembran ¿qué? Maíz. Cuando el maíz cae en la tierra, ¿verdad? Esa piel, ese cascarón se queda ahí. Pero surge, ¿verdad? Una planta nueva. Así es la resurrección. Se siembra este cuerpo. Escúcheme bien. Este cuerpo de corrupción y resucitará en incorrupción. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Ahora escúcheme. Esto lo dijo Jesús. Y dijo: los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Por eso el apóstol Pablo dice a los tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuándo? En el arrebatamiento. Amén. Dice que los muertos en Cristo en el arrebatamiento van a oír la voz los que están en los sepulcros. Y es lo que Jesús dice aquí. Porque vendrá la hora, digo, no maravilléis, porque vendrá la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Escúcheme bien. Oirán la voz del Hijo de Dios y los muertos resucitarán. Los sepulcros se abrirán. Jesús dio señal de esto. No tengo mucho tiempo. Escúcheme bien para enseñarles. Pero hay muchos versículos. Cuando Jesús resucitó, cuando Jesús murió en la cruz, perdón, dice la palabra de Dios que se abrieron también unos sepulcros y unas rocas se partieron y se abrieron unos sepulcros de santos que habían muerto. ¿Qué santo? Personas que eran temerosas de Dios y que estaban en los sepulcros. La muestra de que Jesús es la resurrección y la vida. Y después que Cristo resucitó, también ellos se presentaron con Cristo en la ciudad. Y la gente los reconoció. Esto sucedió para la gloria de Dios. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivo. Jesucristo viene otra vez. Jesucristo viene otra vez. Si hay gente que dice: no, pero cuando Cristo venga, ya yo estoy muerto, ya yo estoy allá en el cementerio, que yo no sé de eso. Hay una eternidad a donde va el alma de la persona. Y usted tiene que buscar a Cristo ahora, antes que sea demasiado tarde, antes que como aquel joven lo sorprendió. Él dijo: a los 35 yo me convierto. Pero el diablo escuchó eso y dijo: no, yo le voy a atentar antes de eso. El enemigo vino a matar, a destruir y a robar, pero Cristo vino para que tengas vida y la tengas en abundancia. Y si Dios te está hablando en esta noche, corre a los pies de Cristo y salva tu alma. Escapa por tu salvación, escapa por tu vida eterna. Cuando el ser humano parte de aquí, el cuerpo va al cementerio, pero el alma va a un lugar al que merecieron sus actos y sus decisiones en esta tierra. Si tomó la decisión de caminar con Cristo, ángeles del Señor te llevarán, aleluya, escúcheme bien, a la presencia de Dios. Te llevarán, aleluya, hacia arriba, no hacia abajo. Porque la palabra de Dios nos dice, aleluya, bienaventurados y santos, dice Apocalipsis
de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Sí, aleluya, porque ellos serán sacerdotes de Dios para siempre. Con toda damos gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Bienaventurados de aquí en adelante, dice la revelación del Señor Jesucristo cuando se la dio a Juan, apóstol. Y le dijo, bienaventurados y santos los de aquí en adelante los que mueren en el Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Porque la Biblia dice que el morir en Cristo es ganancia. ¿Cuántos están entendiendo? Dios te está hablando. Amén. Aleluya. Este aniversario marcará la diferencia. Gloria a Dios. Porque Dios quiere un pueblo rendido. Amén. Un pueblo que entienda para dónde es que vamos. El que no tiene a Cristo no sabe ni para dónde ni de dónde viene ni para dónde va. Y Jesús lo dijo. Pero el que tiene a Cristo, en él no hay incertidumbre. Porque Dios nos da certeza. Después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Del cielo del Padre Celestial esperamos, y de Cristo Jesús cielo nuevo y tierra nueva. Esa es la promesa. ¿Cuántos vamos para allá? ¿Cuántos vamos para allá? Es que por eso es que estamos aquí, por eso es que vigilamos, por eso es que ayunamos, por eso es que predicamos, por eso es que le servimos a Dios, por eso es que la gente nos rechace. Si los ángeles nos rechazaran, seguiremos predicando la palabra. No importa que la gente te rechace, predica a tiempo y fuera de tiempo, porque hay galardón para ti. Jesucristo tiene galardón de vida eterna para el que le sirve y lo ama.